Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Señor, tu palabra tiene poder. Tiene poder para sanar, para restaurar. Alguien que le pida a Dios que le hable en esta mañana. Alguien que le diga a Dios: Señor, yo necesito una palabra. Yo vine por una palabra. Yo necesito que tú me ayudes. Y que tu palabra me sane de adentro hacia afuera. Que tu palabra me cambie. Que tu palabra me transforme. Que tu palabra produzca milagros en mi vida. Si alguno que está enfermo, levante su mano para orar por usted. Porque toda enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Toda dolencia se tiene que ir en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Ahora toda dolencia, toda inflamación, todo diagnóstico retrocede. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios que sana, que sanó ayer, que sana hoy y sanará por siempre. Tu paz invade los corazones. Toda angustia se va, toda preocupación se va en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes sentarte, por favor? Gloria al Señor. A partir de hoy vamos a comenzar una serie los domingos. Esto no tiene nada que ver con los miércoles, que hemos titulado Fe en tiempo de crisis. Fe en tiempo de crisis. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 1. Y este capítulo 1 de esta serie no nos va a llevar todavía al milagro. Esta historia que vamos a escuchar hoy, la mayoría de los que tienen un conocimiento básico de la palabra del Señor saben cuál es el milagro. Y es interesante saber que esta misma historia está en Marcos capítulo 5, 22 y Mateo capítulo 9, 18. Que una misma historia se relate en 3 de los 4 evangelios nos está diciendo que fue algo relevante para el tiempo o para la época. Muy relevante. Y la mayoría de las historias, aunque no las sabemos de memoria, incluso a veces no nos detenemos a escuchar o a estudiar con profundidad lo que Dios permite que nosotros podamos extraer de cada historia. Y la historia de la que vamos a hablar hoy nos va a hablar de cómo nosotros debemos aprender a manejar la crisis. Todos los que estamos aquí de una u otra forma estamos familiarizados con la palabra crisis. Todos en algún momento de nuestra historia, en algún momento de nuestras temporadas, hemos atravesado por crisis. Es más, no sé cuántas personas puedan haber en este segundo servicio, no sé, 250, 300. Alguna está atravesando una crisis. Alguna no tuvo una buena semana y vino hoy aquí a ver qué podía hacer Dios por ellos. Y sabes que cualquiera puede tener fe cuando todo está bien. Cuando no hay problemas, estamos llenos de fe. Hay 2 formas de nosotros ver la fe de una manera diferente. La primera es cuando no estamos pasando por momentos difíciles, cuando la cuenta bancaria hay para hoy, para mañana y pasado mañana, cuando no hay enfermos, cuando las relaciones en la familia están bien. Entonces uno dice: yo estoy lleno de fe. No es lo mismo cuando empezamos a experimentar crisis. Pero la otra forma también de nosotros creer que tenemos la super fe es cuando el problema no es de nosotros, sino es del que está al lado. ¿Cuántos aquí hemos construido casa para otro con la fe de nosotros?
hasta con piscina. Pero cuando se trata de nosotros, entonces viene el conflicto de fe. Porque yo le puedo decir a la hermana Lorena, hermana Lore, crea, tranquila, esto. Y es ella la que está pasando el problema. O sea, somos muy buenos para arreglarle los problemas a otros con nuestra fe, pero muy malos sostenernos en medio de la crisis cuando se trata de nosotros. ¿Hay alguien aquí? Entonces hoy quiero que entendamos esto. Hoy no vamos a hablar, no vamos a llegar al milagro. Quizás el próximo, y creería que tampoco el próximo domingo, pero cada detalle. Me encanta cómo lo relata Lucas. Me encanta los detalles que da para que nosotros hoy podamos comenzar esta serie. Hoy vamos a comenzar con lo básico. Vamos a conocer al protagonista de esta historia. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Cómo lo logró? ¿Y qué pasó cuando le tocó enfrentar la crisis? Hoy vamos a hablar de Jairo. Número 1, Jairo tenía nombre. Y usted dirá, ay, pues obvio, todos tienen nombre. Pues déjame decirte que en la Biblia no a todos se les menciona el nombre. ¿Usted está aquí en esta mañana? Ok. No a todos se les menciona el nombre. De hecho, muchas veces se menciona el milagro, pero no se menciona el nombre de la persona que recibe el milagro. Como por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, que también hace parte de esta historia. Solamente nos dice de lo que padecía, pero no sabemos cómo se llamaba. O del ciego, del muchacho que nació ciego, nació con ceguera. No, nos dice el milagro, pero no nos dice cómo se llamaba. ¿Alguien más me recuerda? Como la mujer samaritana. Sabemos su transformación, lo que hacía antes, lo que empezó a hacer después, pero no nos dice cómo se llamaba. ¿Por qué esto? Porque en la Biblia, a quienes se les escribe el nombre es porque eran personas demasiado importantes para la época o para su comunidad. Y el nombre, usted sabe que los nombres, los judíos colocaban nombre a sus hijos para darles identidad, para darles propósito, para darles carácter y para darles destino. Diga conmigo, identidad, pero dígalo más fuerte, diga identidad, propósito, carácter y destino. El nombre es para eso, para dar identidad, carácter, propósito y destino. Entonces estamos frente a un hombre que los 3 evangelios tenían que mencionar cómo se llamaba. Se llamaba Jairo. El nombre Jairo tiene un significado. Me encanta el nombre, así se llama mi papá. Y yo creo que Dios, que mis abuelitos sin saberlo, le colocaron un nombre bien dirigido por Dios. Porque mira lo que significa Jairo. Jairo, y aquí tenemos un Jairo. Jairo significa el que ilumina. Jairo significa ¿qué? Cuando yo estoy hablando de un hombre que ilumina, estoy hablando que cuando hay oscuridad y llega ese alguien donde había oscuridad, llegó la luz. Voy a decir algo, yo prediqué en el primer servicio y eso estuvo poderoso. Yo no puedo tener más energía que usted. ¿Dónde están los Jairo de esta temporada? Ajá, ok. Se pone que amén. Fíjate tú la identidad tan marcada que tenía este hombre, el que ilumina. Y a medida que vayamos avanzando en este mensaje, tú vas a entender por qué este hombre realmente iluminaba a otros. El mundo está lleno de oscuridad, de temporadas oscuras, pero Dios anhela levantar cada vez una generación que marque la diferencia donde quiera que vaya. Que donde hay oscuridad y usted llega, la gente sabe que llegó la luz de Cristo con usted. ¿Dónde están los portadores de la luz de Cristo? Amén a eso. En un mismo versículo no solamente nos dice cómo se llamaba este hombre, sino también qué hacía o quién era. Nos dice que este hombre era
jefe de la sinagoga. Y es necesario que usted y yo entendamos a profundidad qué era ser jefe de la sinagoga. Primero, ¿qué era una sinagoga? Pues la sinagoga era un centro de adoración. No era el templo como sí, porque el templo estaba en Jerusalén. Pero a donde quiera que había una comunidad judía, ellos construían una sinagoga. La sinagoga, por lo regular, cuando se podía, la construían en terrenos altos y que sus puertas miraran a Jerusalén. En otras palabras, le estaban diciendo a la gente: aquí está Jehová. Tenía unos pocos muebles, tenía un cofre, y en ese cofre guardaban los rollos de la ley. No es como ahora, como ese beneficio tan grande que tenemos, que incluso en el celular podemos tener la palabra del Señor. Y si alguien no la tiene ni siquiera en el celular, pídale perdón a Dios y a su nombre. Y dice la Biblia de que él era jefe de la sinagoga. La sinagoga era un lugar de oración, lugar de enseñanza, era un lugar de formación donde se reunían los judíos para estudiar la ley, y los maestros encargados eran los que interpretaban la ley de Jehová. Ok, el jefe de la sinagoga tenía una gran responsabilidad cada día de reposo, porque ese cofre no se guardaba en la sinagoga, porque cualquiera podría robar el cofre juntamente con los rollos de la ley, sino que el jefe de la sinagoga tomaba el cofre y lo guardaba en un lugar secreto. Y cada día de reposo, el jefe de la sinagoga llegaba, acomodaba las sillas, que por cierto estaban ubicadas según el estatus social de los judíos. Entre más dinero y más estatus y más títulos tú tuvieras, te podías sentar en las sillas de adelante. Pero si eras pobre o estabas enfermo, tenías que sentarte en las sillas de atrás. Así estaba estructurada la sinagoga. Pero para llegar a ser jefe de la sinagoga, se tenía que haber estudiado muchísimo e ir escalando paso a paso hasta llegar a ser el jefe. Como podríamos decir hoy, un pastor, un líder encargado de una obra. Él era el que, mira esto, él era el encargado de escoger o elegir a la persona que iba a leer la ley e interpretarla. Pero el jefe de la sinagoga era el que vigilaba de que lo que se dijera ahí fuera correcto según la tradición judía. El jefe de la sinagoga era el encargado de mantener el orden, porque sí que se formaban debates, pero él era el encargado de esto. ¿Qué producía esto en este hombre? Este hombre entonces era un hombre que tenía buena reputación. Tenía que tener buena reputación. Era un hombre que tenía autoridad espiritual. Era el administrador. Pero además de esto, era un hombre que sí o sí tenía que tener recursos económicos. Porque recuerda que para los judíos ser pobre era como una maldición o un castigo de Dios. De hecho, la Biblia nos muestra que los judíos siempre estaban buscándole una explicación al dolor. Voy a repetir eso. Ellos siempre andaban buscándole una explicación a lo que no estaba funcionando. Si alguien quedaba ciego, si alguien se caía, si alguien era diagnosticado con una enfermedad, ellos siempre estaban buscándole una explicación a lo que estaba pasando. Así que Jairo pertenecía a la clase alta de la sociedad del momento. Era un hombre adinerado, con posición, con autoridad, con reputación, con respeto. Donde caminara Jairo, todo el mundo agachaba la cabeza. Si era una mujer que estaba en su periodo, ni siquiera se atrevía a pasar por la misma acera donde iba un sacerdote o un jefe de la sinagoga, porque que era un hombre demasiado santo como para que alguien se le acercara. Pero detrás de este hombre hay un esposo, hay un padre,
hay un hombre de familia. Yo quiero que usted empiece a imaginar cómo sería la vida de Jairo. Si era un hombre acaudalado, era un hombre que tenía siervos, que tenía una casa bonita, que tenía el mejor carro, el mejor celular, que tenía hombres y mujeres que le servían. La vida que cualquiera quisiera tener. Este hombre se levantaba cada mañana y ya el café estaba listo. Se iba a la oficina y en casa quedaba su esposa con su hija. La Biblia dice de que tenía una hija. De repente todo empieza a cambiar en la vida de Jairo. Porque cuando yo llego a Lucas capítulo 8 versículo 42, dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. En otro de los evangelios dice que estaba agonizando. ¿Cómo estaba esta niña? Agonizando. Entonces hasta aquí hemos visto que Jairo era el hombre que tenía posición, tenía nombre, tenía respeto, tenía autoridad. Pero la vida, de una manera u otra, nos vendrá a recordar que ninguna posición nos hace inmune al dolor. Ninguna posición, ningún dinero. ¿Tú crees que la crisis va a llegar a nuestra vida y va a preguntar: ¿eres cristiano? Ajá, ¿y por qué? No, porque yo quiero entrar a tu casa. Sí, soy cristiano. Ah, no, no puedo entrar. ¿Usted qué cree? ¿Será que la crisis no toca a los ricos? ¿A los que tienen mucho dinero? ¿Será que no los toca la crisis? ¿La enfermedad? ¿Los divorcios? ¿Las drogas? Esta mañana teníamos aquí a 4 empresarios de la ciudad. Y él va a estar aquí uno de ellos va a estar aquí con los teens, porque se ha dedicado a trabajar con los adolescentes y los jóvenes. Porque un día estuvo a punto de lanzarse de un piso 11 por la depresión, por los ataques de pánico y con mucho dinero. Si hay algo que usted tiene que saber, es que la crisis no va a respetar si tienes dinero o no, si tienes posición, si vives allá en el Prado o vives en el Ferry. Saludamos a Lexita, que está allá incapacitada. Si tienes fe o no lo tienes, si te sabes la Biblia de memoria o no te la sabes, simplemente la crisis va a llegar. Yo he dicho esto varias veces, pero yo pensé que a mí la crisis no me tocaría, ¿sabes? Es más, yo veía injusto que a mí la crisis me tocara, porque yo toda la vida le he servido al Señor. Toda la vida. No recuerdo ninguna temporada de mi vida que yo no le haya servido al Señor. Y yo pensé que por haberle servido al Señor toda mi vida, todo en la vida tendría que salirme bien. Y tuve que aprender a las malas, en peleas, en discusiones con Dios, de que no todo en la vida nos tiene que salir bien. Yo quiero preguntar, y si hay alguien honesto aquí, ¿cuántos de los que están aquí han peleado alguna vez con Dios? No, levante la mano los que han peleado con Dios alguna vez. Y los que le han reclamado y le han dicho a Dios: ¿pero por qué a mí? ¿Cuántos le han preguntado a Dios: ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo, Señor? El domingo pasado, un poco más temprano, me dio un ataque de taquicardia muy fuerte. Estaba en Cartagena. Sí, soy terca, lo que usted quiera. Me fui para Cartagena, no he debido irme y me puse realmente mal. Y en esa habitación de hotel empecé a llorar y decirle al Señor: Señor, yo no quiero estar así. Y empecé a llorar. Y yo sé que la mayoría levantó la mano de los que han peleado con Dios. Ahora les hago otra pregunta: ¿cuántos le han ganado a Dios? Levanten la mano. Yo creo que nadie aquí le ha ganado a Dios, porque cada cosa que pasa en nuestras vidas, Dios tiene un plan y tiene un propósito. Así que de repente, quizás
Jairo está en la oficina. De repente le llega un WhatsApp de su esposa, le dice: Jairo, tienes que venir a casa. La Biblia no siquiera nos dice cómo se llamaba la niña. Me imagino que le dijo: mi amor, la niña está prendida en fiebre. Él dice: ok, voy a llamar al doctor de la familia para que llegue y la revise. Llega con el doctor de la familia. El doctor le dice: no la veo bien. Su piel está pálida, su tensión está baja. Vamos a recetarle estos medicamentos a ver qué sucede. Le dan los medicamentos y nada sucede. Pero hay un detalle que dice Lucas. Y Lucas dice que era la única hija. ¿Era qué? La única hija. Para mí esta mañana fue bastante difícil predicar este mismo tema, porque aquí estaba Yola, que hace menos de un mes, días, perdió a su hija, a Nati, que venía aquí, se sentaba con nosotros aquí. Venía aún enferma y esa mujer lloraba. Tiene 3 hijos, o tenía 3, le quedaron 2. Ahora la pregunta que yo le hago es: si una mamá tiene 6 hijos y se le muere uno, ¿le duele? Pero le quedan 5. O le quedan 3, ¿igual duele? Ahora imagínate tener una sola hija. Tener una sola hija. Y qué cosa con Lucas, porque Lucas se enfoca mucho en estos casos, como por ejemplo Lucas capítulo 7 versículo 12, y dice que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Si tú lees esa historia es impresionante, porque Jesús ve que hay un sepelio, y llevan el ataúd, y va una mujer desesperada llorando, y va llorando porque su único hijo, y para remate viuda, su único hijo había muerto y Jesús lo resucita. Y Lucas da el detalle de que era hijo único. Pero también en Lucas 9:38 dice: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. En pocas palabras, Jairo aquí en esta situación no estaba a punto de perder algo, estaba a punto de perderlo todo. Voy a repetir eso. En esta historia, Jairo no estaba a punto de perder algo. ¿Estaba a punto de qué? De perderlo todo. Su hija estaba agonizando. Cuando yo me puse a analizar esta palabra, agonizar, y quizás, como era el caso de Yola, una familia en dolor. También esta mañana estaba Stephanie, que es la nieta del anciano que atropellaron en la 17 con la 15 y murió. Usted lo vio en la noticia. Bueno, la nieta de ella se congrega con nosotros y esta mañana estaban aquí todas. Y no es lo mismo hablar de un duelo literal como el de estas 2 familias, pero hay situaciones en nuestras vidas que hoy están agonizando. Quizás vino gente aquí hoy que siente que su matrimonio está agonizando, que está a punto de apagarse. O quizás las finanzas, y ya no aguantas más, no aguantas una deuda más. Estás a punto de terminar este mes, pero tú dices: ¿yo cómo voy a hacer para comenzar el otro mes? No he terminado de pagar un arriendo. Y tú dices: ya yo no. Mira, tú sabes cuánta gente menciona esta frase: no aguanto más. En esta semana me llamaba una esposa, pero desesperada, gritos, pero fue tan fuerte la situación que me tocó llamar a Chachi. Yo estaba lejos. Chachi, vete para esa casa. Y esta mujer solamente me decía por el teléfono: es que no aguanto más, no aguanto más. Agonizando. Y quizás aquí hay gente que algo en su vida está agonizando. Quizás la salud, que hoy te duele aquí, mañana te duele allá, un diagnóstico, el otro. Y llegan momentos en la vida donde parece que todo como que se junta. Agonizar. Agonizar es la situación, es el momento terrible donde no estás muerto, pero tampoco
estás vivo. Donde no estás muerto para descansar en el Señor si viviste con Cristo, pero tampoco estás vivo como para disfrutar esta bendita vida. Pero Lucas sigue dándonos detalles. Y el próximo domingo lo vamos a ampliar un poco más este detalle. Y dice que tenía 12 años. 12 años. Para la cultura judía, una niña a los 12 años terminaba su etapa de niñez para comenzar su etapa de la vida adulta. Era el inicio de su futuro y era el momento donde se comenzaban los sueños. Y justo en ese momento su vida se estaba apagando. Estaba agonizando. Ok. La Biblia no nos describe las lágrimas de Jairo. La Biblia no nos describe su dolor. Pero entre líneas nosotros podemos leer su desesperación. Si tú tienes todo, si tienes influencia, si tienes poder, si tienes dinero, ¿cree usted que Jairo hizo de todo para salvar a su hija? La habrá llevado a los mejores especialistas, a los mejores médicos. Es más, habrán hecho días de ayuno. Porque es que aquí es donde entra el conflicto. No estamos hablando de un hombre que tiene poder o influencia secular. Estamos hablando de un conocedor de las escrituras. Estamos hablando de un hombre que tenía revelación de la ley, que era respetado y honrado espiritualmente, pero que ahora está viviendo una crisis. Y quiero que sepa usted algo: la crisis viene para demostrarnos que necesitamos aprender única y exclusivamente de Dios, y que Él no sea una de las opciones, sino la única. ¿Cuántos están aquí en esta? Así que Jairo había leído la ley, había enseñado la ley, predicado la ley, pero ahora necesitaba más que la ley, necesitaba un milagro. La palabra milagro significa una intervención divina. ¿Qué significa milagro? Hay gente que a todo le quiere llamar milagro, y no es así. Porque hay cosas que tú y yo podemos hacer. ¿Cuándo necesitamos un milagro? Cuando se nos sale de control. Yo siempre digo que la ley borrón y cuenta nueva, Dios la hizo para mí. Aunque muchos colombianos fueron beneficiados con esa ley, yo siempre le digo a Dios, yo sé que tú lo hiciste para mí. Porque yo necesitaba un milagro para yo poder arreglar mi vida financiera. Antes de ser pastora, era empresaria. Y por un mal negocio quedé debiendo más de 100 y pico de millones de pesos y deudas que ya yo no podía pagar. Porque de hecho, quiero que sepas que yo vine a conocer la escasez cuando comencé a pastorear. Antes no la conocía. Yo vine a saber lo que era predicar con zapatos prestados. Yo antes no sabía. Imagínate, vendíamos zapatos. Imagínate cuántos zapatos yo tenía. Mi papá tenía empresas de zapatos, de calzado. Y cuando un modelo me gustaba, yo cogía un modelo de diferentes colores. Yo estrenaba todos los domingos para ir a la iglesia. Yo soy la hija favorita de mis papás, y aquí está mi hermana, y ni modo. Y yo vine a conocer la escasez. Yo vine a conocer lo que era amanecer sin tener con qué desayunar, sirviendo a Dios. Era necesario. Era necesario, porque usted ve esto hoy bonito, pero hermana Aura nos tocó duro. Hermana Aura, antes de que yo llegara a esta iglesia, ya estaba. Y ella sabe de lo que yo estoy hablando. Y nos tocó durísimo. Y un milagro es cuando ya tú has agotado todos tus recursos. Y un milagro es lo que Dios quiere entregarte. Quiero saber si alguien aquí ya ha visto algún milagro de parte de Dios en su vida. Baje la mano. ¿Habrá alguien aquí que un día amaneció sin plata para comida y ese fue el día que mejor comió? Levante la mano, levante la mano. Qué lindo es el Señor.
Es más, yo sé que yo estoy frente a gente que son un milagro que camina, un milagro que respira. Entonces, ahora, escuche esto. Si nosotros leemos estas líneas rapidito, no vamos a encontrarle la sabrosura que tiene este pasaje. Tiene una hija que está muriendo. Tiene posición. Tiene reputación. Tiene testimonio. Pero ahora pasa algo. Y es que Juan capítulo 9 versículo 22 tiene que ser clave para nosotros poder entender a Jairo. Juan capítulo 9 versículo 22. Aquí estamos en medio de un conflicto porque Jesús había sanado a un muchacho que había nacido ciego. Y los religiosos de la época estaban molestos porque Jesús había sanado al muchacho. Déjame decirte que hay gente que se va a molestar el día que Dios te bendiga, pero que se moleste porque si Dios dijo que te va a bendecir es porque te va a bendecir. Dile al que esté al lado, moléstate o moléstate, pero Dios me va a bendecir. Hoy domingo, Dios te va a bendecir con tu esposa. Y hay gente que no se va a alegrar por eso. Haga conmigo así. ¿A cuánto les importa? Y a su nombre. Pero mira lo que dice. Entonces los religiosos empezaron a atacar el milagro de Jesús. Van donde los papás del muchacho y le preguntan: oiga, ¿es verdad que su hijo nació ciego y este hombre lo sanó? Y ellos empiezan, dice, pregúntenle a él, que él ya está grande. O sea, no querían meterse en problemas. ¿Cuál era la razón? Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo. ¿Y miedo de qué? Miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Bueno, ya vamos entrando a la vida de Jairo, a lo complicado de la historia. Espérate. Mi hija está agonizando. Mi hija está muerta. Pero por ahí anda uno que dice que es el Mesías. Y no solamente dice que es el Mesías, sino que anda devolviéndole la vista a los ciegos, anda libertando a los endemoniados, anda resucitando a los muertos, anda levantando a los paralíticos y tiene palabra de poder y de autoridad. Pero si yo me acerco a él, entonces ¿qué le podrían hacer a Jairo? Estamos entendiendo lo complicado de la situación. Por eso te digo que si lo leemos rápidamente, no le vamos a encontrar la profundidad de esto. Para Jairo no era fácil tomar una decisión entre su hija que está agonizando e ir a donde está un hombre que decía ser el Mesías. Ahora, Jairo sabía que los judíos esperaban un Mesías, que su pueblo esperaba un Mesías. Y quiero que sepa que hasta el día de hoy ellos esperan a su Mesías porque no recibieron a Jesús como el Hijo de Dios. Pero Jairo tenía una lucha. Por eso es que nosotros vamos a hablar de testigos. Porque aunque el mundo niegue la existencia de Dios, lo que Dios hará en tu casa, lo que Dios hará en tu vida, tendrá que gritarle al mundo que Dios es real. Diga gloria a Dios. Así que a Jairo le podía costar su reputación. Yo siempre le digo a los servidores de la casa: tú no te puedes portar mal ni adentro ni fuera de la iglesia. Porque aunque Jairo tú no lo ves predicando con frecuencia aquí, todo el mundo conoce a Jairo, porque siempre está ahí. Y la gente dirá: ¿y ese viejo qué hacía ahí? ¿Qué hace ahí ese hermano? Usted siempre va a ver a dos hombres, a dos ahí. Son escuderos de oración. Ahí donde ellos están orando. Porque aquí, como entra el santo, también entra el brujo y el hechicero. Eso no nos sorprende.
Así que si vino un brujo y un hechicero, bienvenido. El problema es que aquí está uno que tiene mayor poder que tú. Y por eso que usted tiene que venir, vea, preparado y no está con los ojos abiertos, nada. Porque usted no sabe si el que está al lado es brujo. Pero eso no nos sorprende a nosotros. Mira, tú no te imaginas las veces que hemos estado con mis amigas pastoras en un restaurante y llega el mesero. Hola, pastora. Yo, ay, hola. Una vez una de las chicas de medios me dice que estaba en un centro comercial, como en un dolarcito o algo. Y alguien le dice, ven acá, tú no eres la que hace los videos de la iglesia. Ay, yo te conozco. Y ella dice, ahora imagínate Jairo. Jairo era bien conocido. Todo el mundo lo conocía. Mira. Pero Jairo ha podido ir a Jesús anónimo, sin que nadie se diera cuenta. ¿Te acuerdas cómo lo hizo el rico, el joven rico? Que él fue a Jesús de noche, para que nadie lo viera, que él estaba creyendo en ese Jesús. Y él le preguntó a Jesús, ven acá, ¿y cómo hago yo para tener la vida eterna? Ah, mijo, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Ah, no, mijo. Y se fue. Jairo ha podido hacerlo de incógnita, que nadie lo viera, con tanto poder y autoridad, decir, consígueme el WhatsApp del Jesús ese que anda por ahí, que necesito hablarle, necesito enviarle un mensaje. Pero te voy a decir algo, va a llegar un momento de esa bendita crisis que te bajará del caballo, que te bajará el ego, que te bajará la autosuficiencia y te llevará rendido a los pies de Jesús. Ya con esto yo voy a ir cerrando, porque lo que empezó a suceder en ese momento es que Jairo toma una decisión, y toma una decisión y va a Jesús. Y cuando él llega, hay una multitud que lo rodea, y ahí viene Jesús. Mira ese Jesús guapo, por favor, mira esto. Hay una multitud. ¿Tú sabes lo que significa lo que yo te estoy diciendo? Que todos los ojos están puestos ¿sobre quién? Sobre Jairo. No le era permitido reconocerlo como el Mesías. No le era permitido reconocerlo como el Salvador. Pero su hija estaba agonizando, y ya aquí no había nada que hacer. Y Lucas empieza a darnos unos detalles impresionantes de esa escena, porque dice que cuando Jairo llega a ese lugar, mucha gente estaba. Quizás los siervos de Jairo estaban detrás de él, pero cuando Jairo ve al Mesías cara a cara, Lucas dice que lo que primero hizo fue que él se postró delante del Mesías. Quiero que tú sepas esto. Jairo sabía exactamente lo que estaba haciendo, porque postrarse ante otro ser humano para un judío era diciéndole, me quito mi manto de autoridad y reconozco que tú eres el que me gobierna. Me quito el poder de la influencia, me quito todo lo que soy y todo lo que tengo, y te pongo a ti como mi rey. Te reconozco como mi Mesías. Aquí no me importa lo que otros digan. El problema es que mucha gente quiere el milagro, pero no se quiere rendir. Mucha gente quiere que Dios obre en su vida, pero no quieren dejar el que dirán. No quieren abandonar lo que van a decir sus amigos. Yo vengo a hablarle a una generación de hombres y mujeres que deben saber que el mejor lugar está en la rodilla, está en la presencia del Señor. Pero ¿sabes qué? Lucas también dice algo importante. Y Lucas dice
que empezó a rogarle. La palabra rogar significa pedir con insistencia. Y quiero que sepas que las oraciones que más tienen respuesta no son las oraciones finas y elegantes. Son esas oraciones donde tú te postras y donde tú le dices al Señor: ya hice todo lo que yo tenía que hacer y reconozco que tú eres el Dios que tiene la última palabra. Yo necesito que tú hagas un milagro. No son oraciones finas, perdón. Son oraciones de ruego. Son oraciones que te salen del corazón, del alma y de tus entrañas. Que te olvidas de tu posición, de tu dinero. Que te olvidas de que eres el líder, el pastor, el apóstol, el ministro. Pero cuando estamos ante su presencia, toda rodilla se tiene que doblar. Pero él le dice: mira el ruego de Jairo. Él no le dice: dame más dinero. Es que en un momento donde tu hija agoniza, ¿de qué te vale el dinero? Oh, dame fama, dame más seguidores. Es que cuando tu hija está agonizando, ¿de qué te sirve la fama y los seguidores? Ahora aquí hay una petición especial. Y esta petición es: entra a mi casa. Y dice que le rogaba y le decía: entra a mi casa, porque yo estoy arrodillado delante de ti, pero en mi casa tengo caos. Yo estoy aquí ante tu presencia, pero yo necesito que tú vayas a mi casa, porque si tú vas a mi casa, lo que está agonizando, yo estoy seguro que va a recobrar vida. Alguien tiene que saber que la crisis tiene que irse cuando Jesús está en la casa. Ven, Carlita. Entra en mi casa. Alguien que lo diga. Dígalo, dígalo. Otra vez, con su mano en alto, dígale: solo los que quieran. Estremece. Es que yo necesito que tú te metas en mi casa, que tú te metas en mi matrimonio, que tú te metas en mis finanzas, que tú te metas en mi salud.